Muy buenas noches. Mi nombre es Eduardo Cuswen Olarte, contador público, abogado, CEO, escritor y empresario. Hoy vamos a ver el contexto de la auditoría y la revisoría fiscal en Colombia. Bien, seguido la planeación de auditoría o revisoría, sigue la ejecución de las mismas, en donde habrá de considerarse básicamente algunos aspectos. Uno de ellos es el riesgo del negocio. Existen diferentes riesgos inherentes al mismo. Se deben identificar esos riesgos significantes individualmente para plantear o sugerir soluciones y reducirlos a un nivel de probabilidad razonable. De conformidad con la NIA 315, el auditor debe identificar y valorar los riesgos de declaración equivocada material a nivel de estado financiero y a nivel de aserción para las clases de transacciones, saldos de cuentas y revelaciones. Como parte de la valoración del riesgo, el auditor debe determinar cuáles de los riesgos identificados son, a juicio de él, riesgos que requieren especial consideración de auditoría. Esos riesgos son los famosos riesgos significantes. Hay riesgo de fraude, que consiste en verificar que no existan fraudes dentro del ente auditado. La NIA 340 da los requerimientos del auditor y hace distinción entre los términos fraude y error. Hace referencia al fraude como un acto intencional por parte de una o más personas de la administración, los encargados de gobierno corporativo, empleados o terceros, implicando el uso de engaño para obtener una ventaja injusta o ilegal, y del error dice que es una representación errónea no intencional de los estados financieros, incluyendo la omisión de una cantidad o de una revelación. Por otro lado, la NIA 240 dice que al planear y ejecutar la auditoría para reducir el riesgo de auditoría a un nivel bajo que sea aceptable, el auditor debe considerar los riesgos de declaración equivocada material contenidos en los estados financieros y debidos a fraude. Durante la auditoría, el auditor debe mantener una actitud de escepticismo profesional, reconociendo la posibilidad de que podría existir una declaración equivocada material debida a fraude. No obstante, la experiencia pasada del auditor con la entidad respecto de la honestidad e integridad de la administración y de quienes tienen a cargo el gobierno. Los miembros del equipo del contrato deben discutir la susceptibilidad de los estados financieros de la entidad frente a la declaración equivocada material debida a fraude. El socio del contrato debe considerar qué asuntos comunicar a los miembros del contrato que no participan en la discusión. Cuando tiene un entendimiento de la entidad y su entorno, incluyendo su control interno, el auditor debe hacer indagaciones a la administración relacionadas con valoración del riesgo que hace la administración de que los estados financieros pueden estar declarados equivocadamente en forma material debido al fraude. Procesos de la administración para identificar y responder a los riesgos de fraude en la entidad, incluyendo cualesquiera riesgos específicos de fraude que la administración haya identificado, o saldos de cuentas, clases de transacciones o revelaciones para los cuales es probable que exista el riesgo de fraude. Comunicación de la administración, si la hay, a quienes tienen a cargo el gobierno, relacionada con sus procesos para identificar y responder a los riesgos de fraude en la entidad. Y la comunicación de la administración, si la hay, a los empleados, relacionada con sus puntos de vista sobre las prácticas de negocio y el comportamiento ético. El auditor o revisor fiscal
deben hacer indagaciones a la administración, auditoría interna y a otros que dentro de la entidad sean apropiados para determinar si tienen conocimiento de cualquier fraude actual, sospechado o alegado que afecte la entidad. El auditor o revisor fiscal deben obtener un entendimiento de cómo quienes tienen a cargo el gobierno ejercen supervisión de los procesos de la administración para identificar y responder a los riesgos de fraude en la entidad y el control interno que la administración ha establecido para mitigar esos riesgos. El auditor o revisor fiscal deben hacer indagaciones a quienes tienen a cargo el gobierno para determinar si tienen conocimiento de cualquier fraude actual, sospechado o alegado que afecte a la entidad. Buenas noches.